Bueno, entonces buenas. Vamos a darle inicio al tema de hoy. Vamos a ver dos temas relacionados, bien cortitos. El primero va a ser Overlapping Generations, un modelo de generaciones sobrelapadas, que nos va a servir de base entonces para nuestra aplicación, que va a ser un breve análisis de seguridad social. Entonces vamos a estar viendo del modelo de generaciones sobrelapadas, vamos a estar viendo la versión más sencilla posible. ¿De acuerdo? Estos modelos son fácilmente extensibles y luego yo hablaré un poquito de cómo lo podemos extender. Pero la versión básica nos va a ayudar a entender las características principales de este tipo de modelo. Y en este modelo básicamente lo que estamos haciendo es introduciendo nuestro primer tipo de heterogeneidad, ¿verdad? Hasta ahora hemos trabajado con el agente representativo y hemos dicho, bueno, todos los hogares son iguales, se comportan igual, tienen la misma preferencia, tienen los mismos recursos. Pero en la vida real esto no es así, ¿verdad? Cada hogar es un pequeño mundo, digamos. Cada individuo es un pequeño mundo. Y entonces el modelo de generaciones sobrelapadas nos va a permitir a nosotros introducir por lo menos una de esas diferencias, una característica que hace que los hogares sean diferentes. Y principalmente esa característica va a ser la edad de la persona, ¿verdad? O el tiempo en su vida laboral, digamos. Bueno, entonces en esta versión básica lo que vamos a tener es que vamos a tener dos generaciones, ¿de acuerdo? Dos generaciones, es decir, las personas viven dos periodos. En un periodo son jóvenes, viven su juventud, y en otro periodo es la vejez, ¿de acuerdo? Y durante la juventud, cada generación, dentro de cada generación hay un grupo de personas, las cuales son idénticas. Podemos pensar que dentro de cada generación tenemos un agente representativo, ¿de acuerdo? Entonces en esta versión básica tenemos dos agentes representativos diferentes, uno joven y uno viejo. Entonces, durante su juventud, las personas trabajan, ganan ingresos laborales, consumen y ahorran pensando en su vejez. Y en este modelo solamente van a tener acceso a poder ahorrar en capital físico, ¿de acuerdo? Por el otro lado, las personas de la segunda generación, los viejos, ¿verdad? Van a ser personas que ya salen del mercado laboral, salen de la fuerza laboral de trabajo. Entonces son personas que están retiradas y solamente viven a través de sus ahorros, ¿okay? En otras palabras, durante la vejez, ¿verdad? Los recursos que tenemos disponibles van a depender de las decisiones que tomamos cuando éramos jóvenes, cuando fuimos jóvenes. Y entonces esta estructura básica, ¿verdad? Cuando la comparamos con el modelo del agente representativo, primero de todo, el problema del individuo ahora es más sencillo, ¿verdad? Porque solamente estamos pensando en dos periodos. Esta persona está maximizando la utilidad de toda su vida de dos periodos, al contrario del modelo de agente representativo anterior, que eran en teoría infinitos periodos. Pero a diferencia del modelo de agente representativo, ahora la agregación va a ser más complicada, ¿de acuerdo? Y cuando me refiero a agregación recuérdense que aquí estamos pensando a nivel macroeconómico. Cuando yo le hablo de oferta y demanda, yo le estoy hablando de la oferta agregada, ¿verdad? La oferta de todas las firmas y de todos los trabajadores y la demanda agregada, ¿de acuerdo? La cual era sencillo anteriormente porque solamente teníamos un agente, el agente representativo, y solamente teníamos una firma. Pero ahora, para poder hacer agregación, tenemos que considerar que tenemos, al mismo tiempo, tenemos dos agentes, ¿ok? Un agente representativo joven y un agente representativo viejo. Por otro lado, este esquema aquí, aunque sea sencillo, sí nos permite ver una riqueza de problemas que quizás no podíamos analizar anteriormente, como por ejemplo viene siendo lo que sería la redistribución intergeneracional, ¿okay? Cómo ocurre redistribución de la riqueza y de los ingresos entre generaciones, cómo el hecho de que tengamos, ¿verdad?, estas generaciones, personas que fallecen y que viven un tiempo limitado, cómo eso agrega ineficiencia dinámica a nuestra economía, ¿okay?
Y a la vez, ¿verdad? Este modelo es más flexible que el modelo de agente representativo, ya que el modelo de generaciones sobrelapadas, OLG, puede ser extendido a más periodos, más elecciones, más heterogeneidad, ¿verdad? No tiene que ser solamente la edad, la heterogeneidad, podemos agregar otros tipos de heterogeneidades, hasta heterogeneidades dentro de cada generación, ¿de acuerdo? Entonces esta estructura, digamos, nos va a permitir a nosotros expandir mucho en lo que podemos analizar. ¿Alguna pregunta? Okay. Entonces, vamos a iniciar viendo el modelo básico. Y vamos a tener ahora que primero vamos a definir las preferencias y los individuos, ¿verdad? En nuestro modelo. Un individuo, por ejemplo, que nació en el periodo T, lo que busca es maximizar la utilidad de toda su vida. Y recordemos entonces que él solo vive 2 periodos, o eso quiere decir que él va a maximizar la utilidad dada por la utilidad instantánea de su consumo cuando joven, el 1 quiere decir cuando joven, en el periodo T, más su utilidad instantánea cuando viejo, ¿verdad? Ahí vemos el 2 quiere decir cuando viejo, en el periodo T más 1, porque ahí es cuando esa persona va a ser vieja, descontada por su tasa de descuento preferencial beta, ¿verdad? Y esa es su función de utilidad completa de toda su vida. ¿Okay? Y vamos a asumir, como siempre hemos hecho, que nuestra función de utilidad instantánea va a ser una función creciente con retorno marginal decreciente o utilidad marginal decreciente. Por otro lado, cada individuo o cada generación enfrenta la misma restricción presupuestaria, ¿verdad? Y que lo habíamos más o menos mencionado anteriormente. Cuando joven, los ingresos del trabajo son dados por trabajo, ¿de acuerdo? La persona tiene que trabajar para que recibir ingresos y esos ingresos los vamos a llamar WT. Ojo, esto es muy importante. Nosotros, para simplificar, vamos a asumir por ahora que no hay decisión de ocio-trabajo, sino más bien que en este modelo todas las personas que son jóvenes trabajan, ¿okay? Y trabajan la misma cantidad de horas. Y por tanto, eso quiere decir que tenemos una oferta de trabajo exógena, ¿okay? Esto no quiere decir que en el modelo no podamos agregar una decisión de ocio-trabajo. Sí se puede hacer, es una de las posibles extensiones, pero nosotros, para simplificar, vamos a asumir que es exógeno por ahora. ¿Okay? Entonces, dado que la persona recibe ingresos WT, ellos tienen que tomar una decisión de ahorro-consumo, ¿de acuerdo? Y los ahorros en activos o en capital físico van a estar dados por AT. Y obtienen un retorno conocido, un retorno, ¿verdad? En el próximo periodo de RT más 1, ¿verdad? Porque va a ser en el próximo periodo que van a recibir ese retorno, aun cuando lo conozcamos. Y vamos a asumir que esa tasa de retorno es exógena para el individuo, ¿okay? A nivel individuo. El individuo sabe que está en un mercado de competencia perfecta, que la tasa de retorno es determinada por el mercado. Y por tanto, el individuo, ¿verdad? No importa la decisión que tome el individuo, la tasa de retorno siempre será dada por el mercado, ¿de acuerdo? Para el individuo, esa tasa de retorno es exógena. Para los trabajadores, ¿okay? Que es el otro nombre que le podemos decir a los jóvenes, en vez de decir jóvenes podemos decir trabajadores, ¿okay? Para los trabajadores, su ecuación presupuestaria es dada por su consumo en el periodo 1, en el periodo T, cuando son jóvenes, más AT tiene que ser igual a los recursos disponibles. ¿Cuáles son los recursos disponibles? Su ingreso laboral, WT. Para los retirados o viejos, ¿okay? Su ecuación presupuestaria es dada por su consumo cuando son viejos en el periodo T más 1. Tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, a lo que ahorró más los retornos que puede recibir ese ahorro, ¿okay? El capital del ahorro más los retornos del ahorro. Y claramente, como esa persona sabe que va a fallecer, ¿verdad? Va a morir al final de su segundo periodo de vida, entonces él consume absolutamente todo, ¿de acuerdo? No deja una herencia, no tiene hijos, no tiene nada, entonces él consume todos sus ahorros. Y por tanto, si fuéramos a combinar ambas partes, ¿verdad? La restricción de la juventud y la restricción de la vejez, obtenemos entonces una restricción presupuestaria intertemporal que va a estar dada por WT, va a ser igual a la sumatoria descontada en valor presente del consumo en el primer periodo más el consumo en el segundo periodo, ¿de acuerdo?
Deme un momentico, jóvenes. Sí, sí. Ujú. Aquí, ajá, los retirados, ok, sí. Ujú. Luego vamos a hablar de pensiones y todo eso, cuando veamos la parte de seguridad social. ¿Ok? Ahora, actualmente, aquí no existe un sistema de pensiones ni nada parecido. Esto es puramente lo que tú ahorraste por decisión tuya. ¿De acuerdo? Ok. Deme un momentico, joven, un momentico. ¿Cuál es mi celular y cuánto fue que costó el... De acuerdo, disculpen. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, continuamos entonces. Eh, entonces, dado que ya sabemos cuál es nuestro problema de optimización, ¿de acuerdo? Y dado que sabemos solucionarlo utilizando un lagrangiano, me voy a brincar esa parte, ya lo hicimos en la primera clase de hecho, y obtenemos entonces nuestra ecuación de Euler, ¿verdad? Si fuéramos a optimizar el lagrangiano y hiciéramos un poquito de álgebra, obtenemos nuestra ecuación de Euler. Y recordemos que la ecuación de Euler es la que me dice a mí cómo la persona decide entre consumo presente y consumo futuro. En este caso vamos a tener, ¿verdad?, que la utilidad marginal del consumo cuando joven va a ser igual a la utilidad marginal del consumo cuando viejo multiplicada por la tasa de descuento preferencial y la tasa bruta de retorno. ¿De acuerdo? Donde recordemos que esa multiplicación de la tasa preferencial y la tasa de retorno me va a dar el precio relativo del futuro contra el presente. ¿Ok? Entonces, como habíamos discutido anteriormente, ¿verdad? Si la inversa de beta, si la inversa de mi tasa de descuento preferencial es mayor que mi tasa bruta de retorno, vamos a tener que el consumo de los retirados es menor que de los jóvenes, ¿verdad? O sea, vamos a tener un perfil de consumo decreciente, ¿de acuerdo? Si se da lo contrario, donde la tasa de retorno es mayor que la inversa de la tasa de descuento preferencial, entonces al contrario vamos a tener que cuando uno es retirado consume más que cuando joven. Vamos a tener un perfil creciente. ¿Okay? Y cuando son iguales, tenemos entonces la hipótesis de ingreso permanente. ¿Okay? Ahora, esta ecuación no la podemos solucionar explícitamente, ¿verdad? Porque no hemos asumido nada sobre la función de utilidad, fuera de que es creciente y tiene utilidad marginal decreciente, o sea, una segunda derivada negativa. Pero a través de esta función de esta ecuación de Euler, podemos obtener una solución implícita para los ahorros. ¿Okay? ¿Qué son los ahorros? ¿Verdad? Recordemos de nuestra ecuación presupuestaria, nuestra restricción presupuestaria cuando joven, que los ahorros van a estar dados por, ¿verdad?, la diferencia entre los ingresos y mi consumo cuando joven. En otras palabras, perdón, yo puedo sustituir aquí el consumo por los ingresos menos los ahorros. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyo mi consumo cuando joven por WT menos AT. Lo hago aquí. Y ahora, con respecto a mi consumo cuando viejo, de nuevo voy a mi restricción presupuestaria cuando viejo. Separo, bueno, ya lo tengo separado. El consumo cuando viejo va a ser igual a 1 más RT más 1 AT. ¿De acuerdo? Y entonces obtengo una solución implícita para ahorros, dada por esta ecuación aquí. Mi utilidad marginal, que depende de, ¿verdad?, mis ingresos netos de ahorro, es igual a beta por 1 más RT más 1 por mi utilidad marginal de AT por 1 más RT más 1. ¿De acuerdo? Y entonces, esto lo que me dice a mí es que mi función de ahorro, ¿verdad?, el ahorro aquí, mi función de ahorro, va a depender, ¿de qué depende? Bueno, va a depender de dos variables. Primero, depende de el salario de la persona cuando joven. Y segundo, depende de el retorno del capital, el retorno de los activos. ¿Ok? Entonces sabemos entonces que los ahorros son una función de los ingresos salariales y los retornos del capital físico. ¿Ok? Y por tanto, la función de la tasa de ahorro, ¿ok?,
¿ok? Donde recordemos que la tasa de ahorro viene siendo dado como la proporción de mis ingresos que van hacia mis ahorros, ¿ok? Lo vamos a llamar ST, que es igual entonces a AT sobre WT. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser también una función de los ingresos salariales y el retorno del capital físico. ¿Ok? Entonces, sí. Sí, no, perdón, eso no es multiplicación, eso es una función. Yo estoy definiendo una función. Sí, estoy definiendo una función A sobre WT y RT más 1. Sí, no hay problema. De acuerdo, entonces el ahorro es una función del ingreso y de los retornos del capital, igual que la tasa de ahorro. ¿Okay? Aunque se suenen iguales, no son exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, algo que sí podemos decir es, ¿verdad? De esta función de ahorro, podemos decir primero que esa función de ahorro es creciente en W. ¿Ok? Mientras que el efecto que tiene la tasa de interés sobre mis ahorros es ambiguo. Es decir, puede ser positivo o puede ser negativo. Y eso va a depender de las propiedades que yo asuma de mi función de utilidad. ¿De acuerdo? Y vamos a tratar de entender. Bueno, primero de todo, es creciente en W. ¿De acuerdo? Porque cuando W crece, ¿ok? Me suaviza mi restricción presupuestaria directamente aquí, ¿verdad? De la juventud. ¿De acuerdo? Y por tanto, podemos ver que AT es creciente en W. ¿De acuerdo? El problema con mi tasa de retorno es el siguiente. La tasa de retorno afecta el precio relativo del presente contra el futuro. ¿Ok? Y de hecho va a tener dos efectos diferentes. Uno va a ser lo que se llama el efecto sustitución. ¿Ok? Y otro va a ser el efecto ingreso. Y creo que esto lo ven en micro. ¿Ok? Pero vamos a verlo aquí. ¿Okay? ¿Qué es el primer efecto? El efecto sustitución. ¿Okay? El efecto sustitución es el que ocurre, ¿okay? Cuando tenemos un cambio que causa que el intercambio intertemporal se haga más favorable para el consumo del periodo 2. ¿Okay? Y por tanto, como eso favorece el consumo del periodo 2, yo decido ahorrar más. ¿Okay? So, en temas de R, de la tasa de ahorro, ¿de acuerdo? ¿De qué manera está afectando favorablemente el consumo del periodo 2? Bueno, si mi tasa de ahorro aumenta, ¿okay? Si mi tasa de retorno aumenta, eso quiere decir que cada peso que yo ahorré hoy, mañana me da mayor retorno. ¿De acuerdo? Y por tanto, mañana yo tengo más recursos. Y puedo entonces, con esa cantidad de ahorro que yo hice, puedo consumir más mañana. ¿Ok? Tengo que sacrificar menos de C1 para obtener más de C2. ¿De acuerdo? Ese es el efecto sustitución. Pero por el otro lado tenemos el efecto ingreso. ¿Ok? El cual es el hecho de que podemos conseguir más consumo en el periodo 2 por cada unidad extra ahorrada. ¿Ok? Por tanto, yo puedo ahorrar menos. ¿Ok? Yo puedo ahorrar menos hoy y mantener mi consumo mañana. ¿De acuerdo? Eso es lo que me permite hacer la tasa de ahorro. ¿De acuerdo? La tasa de retorno mayor. ¿Ok? Entonces, estos dos efectos son, en cierta manera, uno es positivo y el otro es negativo, ¿ok? Hacia el ahorro. ¿De acuerdo? El efecto sustitución hace que yo ahorre más, mientras que el efecto ingreso hace que yo ahorre menos. Y dependiendo de cuál de esos dos efectos sea más fuerte, entonces vamos a ver que un incremento en la tasa de retorno puede llevar a que las personas ahorren más en neto o ahorren menos en neto.
Y por eso es que el efecto de la tasa de retorno es ambiguo sobre el retorno, sobre el ahorro. ¿Ok? Preguntas. Sí. Ok. De forma sencilla, el efecto ingreso es que soy más rico. ¿Ok? Al haber una tasa de retorno mayor, ¿ok? Eso me hace más rico a mí en el futuro. ¿De acuerdo? Y como eso se me hace más rico a mí en el futuro, eso quiere decir que yo hoy puedo ahorrar menos y mantener ese consumo mañana. Sí. Okay. ¿Alguien más? Sí. No. Pero ese es el punto. El efecto ingreso no es que lleva a que tú aumentes el consumo mañana. Piénsatelo así mejor. El efecto ingreso es cuando yo fijo mi consumo de mañana, qué tanto yo necesito ahorrar hoy para mantener ese nivel de consumo mañana. ¿Ok? Entonces el efecto ingreso me dice a mí, si me aumenta mi tasa de retorno, yo puedo ahorrar menos hoy y mantener ese consumo mañana. ¿Ok? Mientras que el efecto sustitución, lo que tú estás fijando en vez es el consumo del presente. ¿Ok? So, para yo mantener, si yo mantengo el consumo presente fijo y aumenta la tasa de retorno, ¿qué ocurre? Bueno, yo mañana puedo consumir más. ¿Ok? No sé si me doy a entender ahí. Sí. O sea, tú fija el consumo de hoy y ves que eh, exactamente, y en el ingreso el de mañana. Ok. Eh, seguimos. Sí. Mm, no es lo mismo. O sea, parece. Ok, déjeme ver si lo replanteo. Ok. Eh, el efecto sustitución es lo que ocurre por el hecho de que la tasa de retorno afecta el precio relativo de mañana contra hoy, ¿verdad? Y el precio relativo, recuérdense que es beta por 1 más RT más 1. Es el precio relativo del consumo futuro contra el consumo presente. ¿Ok? Y cuando mi tasa de ahorro aumenta, ¿ok? Eso quiere decir que mi consumo futuro se hace más barato relativo al consumo presente. ¿Ok? Y como se hace más barato relativo al consumo presente, ¿qué yo quiero? Yo quiero consumir más mañana. ¿Ok? Entonces, si tú quieres, piénsatelo como que guineo y manzana. ¿Ok? Guineo es el futuro y manzana es el presente. ¿Ok? Si se abarata el precio del guineo relativo a la manzana, ¿qué yo quiero? Yo voy a querer consumir más guineo que manzana. Sí. ¿Ok? Ese es el efecto sustitución. ¿De acuerdo? Pero el efecto ingreso tiene que ver con mi restricción presupuestaria. ¿Ok? Porque si aumenta la tasa de retorno, eso quiere decir que mi restricción presupuestaria se suaviza, o sea, se hace más holgada. Yo tengo más recursos ahora. ¿De acuerdo? Y como yo tengo más recursos ahora, soy más rico. ¿De acuerdo? Eso lleva a que yo no tenga que ahorrar tanto para mañana. ¿Ok? Para mantener ese estilo de vida que yo tenía en mi cabeza para mañana. ¿Ok? Sino que yo lo que puedo hacer es consumir más hoy. ¿Verdad? Y recuérdense que tenemos preferencia sobre el presente contra el futuro. ¿Ok? Ese es el efecto ingreso. ¿De acuerdo? Y estos dos efectos son, se chocan entre sí. Porque hay uno que me empuja a yo querer consumir más mañana, pero hay otro que me empuja a yo querer consumir más hoy. ¿Ok?
Y dependiendo de cuál sea más fuerte, es el que va a determinar si un incremento en la tasa de retorno va a llevar a que la persona ahorren más o menos. Bueno, uno puede verlo separado, pero para ver el efecto total, hay, exactamente, exactamente, exactamente. Y entonces, el tamaño de ese efecto va a depender de si, de la forma de mi función de utilidad. ¿Ok? Recordemos que yo les he dicho a ustedes que vamos a estar utilizando las funciones de utilidad tipo CRRA, ¿ok? O el Power Utility, que son estas. ¿Ok? Las que son mi utilidad instantánea con respecto al consumo es igual al consumo elevado a la 1 menos teta sobre 1 menos teta, donde teta, recuérdense que es la inversa de la elasticidad intertemporal de sustitución. ¿De acuerdo? Vamos a ver el caso cuando teta igual a 1. O sea, mi elasticidad intertemporal de sustitución igual a 1. ¿De acuerdo? Para ese caso, la función de utilidad toma, ¿verdad?, la forma especial de que es el logaritmo natural del consumo. ¿Okay? Y vamos a calcular qué ocurre, o vamos a primero calcular nuestra función de ahorro. ¿Ok? Para ver qué ocurre. Entonces, si esta fuera mi función de utilidad y yo agarro mi condición de, mi condición de Euler, ¿ok? Y sustituyo aquí, ¿de acuerdo? Como es logaritmo natural, aquí yo voy a tener 1 sobre C1t y aquí yo voy a tener 1 sobre C2t más 1, ¿verdad? 1 sobre C1t es igual a 1 más RT más 1 por beta sobre C2t más 1. ¿Ok? Que eso es igual a sustituyendo, haciendo la sustitución, ¿verdad?, escribiendo todo en términos de ahorros. Bueno, o principalmente vamos a sustituir aquí, en el lado derecho primero. C2T1 lo sustituimos con 1 más RT más 1 AT, que es esto aquí de la restricción presupuestaria del viejo. ¿Ok? Vamos a tener que esto y esto se eliminan. ¿Ok? Y me quedo entonces con que eso es igual a beta sobre AT, ¿verdad? 1 sobre C1T va a ser igual a beta sobre AT. ¿Ok? Ahora, sustituyendo C1T con la restricción presupuestaria del joven, ¿verdad? Entonces vamos a tener C1T igual a WT menos AT. Lo sustituyo aquí, hago un poquito de álgebra y voy a obtener, ¿verdad?, buscando por separar por mi ahorro, por el ahorro por AT, vamos a tener que AT es igual a beta sobre 1 más beta WT. ¿Ok? Y fíjense entonces que esa es mi función de ahorro. Y esa función de ahorro depende de el salario. ¿Ok? Y es creciente con respecto al salario porque recuérdense que beta toma valor entre 0 y 1. ¿Ok? O sea, es positivo y esto es positivo, todo esto es positivo. AT, los ahorros son crecientes con respecto al salario. ¿Ok? Pero fíjense en algo. La tasa de retorno no aparece en esa función de ahorro, ¿verdad? No aparece porque se eliminó aquí. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una función de utilidad con la elasticidad intertemporal de sustitución igual a 1, ¿ok? Una característica interesante de eso que yo le estoy mencionando es que el efecto sustitución y el efecto ingreso son igual de fuertes. ¿Ok? Y por tanto se cancelan uno al otro. ¿Ok? Entonces cambios en la tasa de retorno no tienen ningún efecto sobre el ahorro de las personas si fueran a tener preferencias representadas por este tipo de función de utilidad. ¿Ok? O sea, preferencias donde el efecto sustitución y el efecto ingreso sean igual de fuertes. ¿Ok? Cuando ustedes le dicen, por ejemplo, alguien le dice, bueno, si nosotros fuéramos a incrementar la tasa de retorno de la economía, eso empuja a que el ahorro aumente. Eso no es necesariamente cierto. ¿Okay? Eso va a preferir de las preferencias de las personas dentro de esa economía. ¿Okay? Ahora, este es el caso especial donde la elasticidad intertemporal de sustitución es igual a 1. ¿Qué ocurre cuando no es igual a 1? Ok, para eso entonces tenemos que ir al caso más general. Y este va a ser la tarea, la última tarea que van a tener ustedes. Ok,
donde yo quiero que para esta función de utilidad ustedes me consiguen esa función de ahorro. Y también la función esta aquí, la de la tasa de ahorro. Ok, pero la vemos ahora eso. Pero quiero que me consigan la función de ahorro. Ok. Y me digan a mí bajo qué condiciones, ok, el efecto sustitución es más fuerte y bajo qué condiciones el efecto ingreso es más fuerte. Ok. Y yo aquí básicamente le doy la pista. Ok. Le doy la pista, pero quiero que me lo demuestren. Quiero que me lo demuestren. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo aquí a nuestra función de ahorro, si fuéramos a pasar WT dividiendo para el otro lado, vamos a tener que la tasa de ahorro es constante y siempre va a estar dada por beta sobre 1 más beta. O sea, en otras palabras, en una persona con este tipo de preferencias, ¿ok?, su tasa de ahorro va a depender exclusivamente de su tasa de descuento preferencial. ¿Ok? O sea, de qué tanto ellos prefieren el futuro contra el presente. ¿Preguntas? Los requerimientos es que en vez de, o sea, este mismo ejercicio, solamente que en vez de usar logaritmo natural de C, ustedes van a usar esto aquí. Yo se la pongo en el Classroom, en el aula virtual. Sí, yo se la pongo. Sí. ¿Alguien más alguna pregunta? So, nosotros lo que queremos saber es cuál es el efecto de la tasa de interés sobre el ahorro. ¿Ok? Y para eso debemos considerar que los cambios en la tasa de retorno, o sea, la tasa de interés, tienen dos efectos diferentes sobre el ahorro. ¿Ok? El primero es el efecto sustitución y el segundo es el efecto ingreso. Okay, y ya dijimos, ¿verdad?, que el efecto sustitución tiene que ver con el precio relativo del futuro contra el presente y el efecto ingreso tiene que ver con que yo soy más rico cuando aumenta la tasa de interés. Okay. Entonces, el problema está en que esos dos efectos jalan para diferentes lados. Uno jala hacia aumento en el ahorro y otro jala hacia caída del ahorro. Okay. Y dependiendo de cuál es más fuerte, ¿de acuerdo?, entonces eso determina si la persona va a ahorrar más o ahorrar menos dado un aumento en la tasa de interés. Okay. Y aquí lo que hice fue que le mostré un ejemplo donde las personas, el agente en específico, tiene unas preferencias que son representadas por esta función de utilidad, ¿verdad? La utilidad de C es igual al logaritmo natural de C. Y esta función de utilidad en específico tiene la elasticidad intertemporal de sustitución igual a 1. Okay. Esa es la característica principal, digamos. Bajo esas condiciones vamos a tener que la tasa de ahorro, ¿verdad?, si vemos aquí la función de ahorro que hemos conseguido, vamos a ver que la tasa de interés no tiene ningún efecto sobre el ahorro. O sea, aumenta o baja la tasa de interés, yo voy a seguir ahorrando igual. ¿Ok? Porque no aparece, ahí no hay R, ¿verdad? Ahí no hay R, no hay una tasa de interés ahí, no está. No tiene ningún efecto sobre el ahorro. ¿Ok? Y eso ocurrió porque se eliminaron aquí. Cuando yo hice la sustitución aquí, eso se eliminó. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver, entonces, eso lo que me está diciendo a mí es que el efecto ingreso y el efecto sustitución son igual de fuertes y se cancelan. ¿Ok? Yo me quedo con que cambios en la tasa de interés no tienen efecto sobre el ahorro. ¿Queda claro ahí? Ok, perfecto. ¿Alguien más? No. Ok, continuando. De acuerdo. Entonces, por el otro lado, eso fue los hogares. Ok, recuérdense que tenemos dos generaciones, pero esos son los hogares. Por el otro lado tenemos la producción. Y la producción va a ser igual que siempre, ¿verdad? Vamos a tener una firma representativa que va a tener acceso a una función de producción, que va a decirme cómo yo voy a combinar capital y trabajo, y va a haber un componente tecnológico que modifica o que mejora el trabajo, ¿verdad?, la productividad del trabajo directamente.
Y entonces mi función de producción, F de KT LT, va a ser una función que sigue las condiciones de nada, las que hemos venido asumiendo desde el inicio. Yo puedo reescribir mi función de producción en unidades de eficiencia. Recuerden que estoy dividiendo por AL, ¿ok? Y a partir de ahí, bueno, asumimos que tenemos una población creciente, ¿ok? Donde recuerden que la oferta de trabajo va a estar dada por el tamaño de la población joven, porque todo el mundo trabaja en este modelo, ¿ok? Y por tanto, la población de la generación joven va a estar dada por LT. Y LT, como es una población creciente, LT es igual a la población de los viejos, que en el periodo anterior eran jóvenes, ¿ok? La población de jóvenes en el periodo T-1, multiplicado por 1 más n, donde n es la tasa de crecimiento poblacional. Si fuéramos a hacer el ejercicio de maximización de los beneficios, okay, vamos a obtener los resultados usuales. Primero, la tasa de retorno va a ser igual a la productividad marginal del capital menos la depreciación. Y el trabajo, el salario, perdón, va a estar dado por la diferencia entre lo que se produce y lo que es producido por el capital. Okay, esto es una manera de calcular el salario. Lo que se produce menos lo producido por el capital. Okay, y esto es lo producido del capital porque aquí tenemos la función la productividad marginal del capital multiplicada por la cantidad de capital en la economía. Okay. Entonces esto me da a mí el salario. Okay. En términos de unidades de eficiencia. Okay. Ahora, tenemos, ¿verdad?, el problema de la firma, tenemos el problema de los hogares, y por último vamos a proceder con las condiciones de equilibrio del modelo. Okay. En equilibrio tenemos que tener que los ahorros por los jóvenes tienen que ser igual a la demanda de capital por las firmas. Okay. Recuérdense que los jóvenes ahorran capital físico, son dueños del capital físico, y entonces la cantidad de ahorro que ellos hicieron tiene que ser igual a, que viene siendo la oferta del capital físico en la economía, tiene que ser igual a la demanda de capital físico. ¿Y quiénes son los que demandan el capital físico? ¿Quiénes los utilizan? Las firmas. Las firmas utilizan el capital físico para producir. ¿Ok? Y entonces esa es nuestra condición de equilibrio. El problemita está en que en este modelo podemos tener soluciones múltiples. ¿Ok? En vez de tener, como en los modelos anteriores, tener una única solución, o sea que el equilibrio que consigamos es el equilibrio general de la economía, aquí podemos tener soluciones múltiples. Y algunas de esas soluciones pueden ser estables, mientras que otras soluciones pueden ser inestables. ¿Okay? Y el problema está en que nunca sabemos en cuál solución, en qué equilibrio estamos. ¿Okay? Yo no lo puedo decir a ustedes, por ejemplo, digamos que por alguna razón el modelo que representa la República Dominicana es un modelo que tenga 3 diferentes equilibrios, ¿verdad? Uno alto y estable, uno medio e inestable y otro bajo y estable. Yo no pudiera decir en cuál de esos 3 equilibrios se encuentra la República Dominicana. ¿De acuerdo? Y eso va a depender de si mi función de tasa de ahorro, ¿okay?, tiene pendiente negativa con respecto a R. ¿Okay? Es decir, si mi tasa de ahorro, si las preferencias de los hogares de esa economía es tal que el efecto ingreso es más fuerte que el efecto sustitución, ¿okay?, eso quiere decir que yo ahorro menos cuando la tasa de interés aumenta, ¿okay? En esos casos vamos a tener una economía con soluciones múltiples. En el caso donde el efecto sustitución sea más fuerte que el efecto ingreso, o sea, tiene pendiente positiva con respecto a la tasa de interés, el ahorro, ¿verdad? En ese caso vamos a tener una solución única. ¿Ok? Okay. Asumamos por ahora, ¿verdad?, o obviemos ese problema por ahora, ¿de acuerdo? Y veamos qué me dice mi condición de equilibrio, que es esta, recordemos, ¿verdad? Mi condición de equilibrio la volvemos a escribir de esta manera. La demanda de capital por la firma
tiene que ser igual a la oferta de capital por los hogares. ¿Cuál es la oferta de capital? Bueno, lo que sea que ahorraron cuando joven, multiplicado por la población de jóvenes. ¿Ok? Y eso lo podemos reescribir a, recuérdense que lo podemos reescribir en términos de WT y la tasa de ahorro. Recuérdense que la tasa de ahorro es A sobre W, ¿verdad? Escribimos nuestra función de ahorro como W por la tasa de ahorro. Y dividimos todo por LT más 1 AT más 1 para reescribirlo en términos de unidades por eficiencia. Si yo divido esto por AT más 1, LT más 1, obtengo el capital per cápita efectivo en el tiempo T más 1. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, a LT dividido por LT más 1, que fue una de las partes que dividí. AT sobre AT más 1. ¿Ok? Pero ahora, ¿de dónde salió ese AT? Bueno, ese AT salió porque yo multipliqué y dividí por AT. ¿Verdad? Multipliqué por 1. ¿Ok? Aquí voy a tener AT sobre AT más 1 y aquí voy a tener WT sobre AT. Y eso multiplicado por mi función de tasa de ahorro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí LT sobre LT más 1, ¿qué es eso? Eso va a ser 1 sobre 1 más N, ¿verdad? O sea, recordemos que LT más 1 es igual a 1 más N LT. Por otro lado, AT más 1 sobre AT me va a dar 1 sobre 1 más G, porque recordemos que AT más 1 es igual a 1 más GAT, ¿de acuerdo? Y por último, WT sobre AT me va a dar mi salario en términos de unidades eficientes. Ok, yo me quedo que mi capital per cápita efectivo es igual a la función de tasa de ahorro dividida por mi tasa bruta de crecimiento poblacional, mi tasa bruta de crecimiento tecnológico y multiplicado por el salario, ¿ok? Per cápita efectivo. Entonces, si vemos esto aquí, ¿ok? Si vemos esta ecuación aquí, esa ecuación nos va a decir lo siguiente. Primero, no tenemos crecimiento balanceado si la tasa de ahorros depende del nivel de ingresos W. ¿Ok? Si la tasa de ahorro, si la función de tasa de ahorro depende de W, ¿ok? Entonces, esto no va a tener un crecimiento balanceado. ¿Por qué? ¿Por qué no va a tener crecimiento balanceado? Porque si W fuera a crecer, digamos, a aumentar, ¿ok? Entonces tenemos crecimiento aquí de W, tenemos crecimiento aquí de W, el cual afectaría un crecimiento aquí de la tasa de ahorro. Esta multiplicación aquí me va a llevar a un crecimiento exponencial, más rápido que la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de crecimiento tecnológica. ¿Ok? Y entonces vamos a tener que esto ya no me va a dar un modelo con crecimiento balanceado. ¿Ok? Y por tanto yo no puedo obtener una solución fácil o la solución que hemos tenido anteriormente de crecimiento balanceado. ¿Ok? La forma más sencilla de solucionar este problema, y es la que vamos a asumir por ahora, ¿ok? Bueno, hay dos soluciones. La más fácil, pero que no es la mejor para nosotros, ¿ok? O no es la que se utiliza hoy en día, es que asumimos que no hay crecimiento tecnológico. ¿Ok? O sea, A es constante. Pero claramente, dadas nuestras discusiones de clases anteriores, nosotros hemos dicho ya, ¿verdad?, que crecimiento tecnológico es el motor de crecimiento económico en el largo plazo. Entonces, yo asumir que A es constante es yo asumir que no hay crecimiento en la economía. ¿Ok? Entonces, eso es un supuesto muy absurdo, digamos. ¿Ok? Y no cumple con el rol que hemos venido viendo en esta clase. El otro supuesto que podemos hacer es utilizar lo que se llaman utilidades homotéticas. ¿Ok? Funciones de utilidades homotéticas. No sé si lo han visto en micro, ¿ok? Pero las funciones de utilidades homotéticas son aquellas funciones de utilidades que son afines a transformaciones lineales. Es decir, lo que yo estoy tratando de decir aquí es, si yo agarro una función de utilidad, recuerden que una función de utilidad es la representación matemática de una preferencia. ¿Ok? Y una preferencia es un ordenamiento de qué tanto yo prefiero los diferentes bienes y servicios.
¿Ok? Entonces, una función de utilidad que sea homotética, o sea, que sea afín a transformaciones lineales, quiere decir que si yo fuera a multiplicar el valor de la utilidad por una constante y le fuera a sumar otra constante, ¿verdad? Cualquier transformación que tenga que ver con ese tipo de combinación, ¿ok? Si la función de utilidad me mantiene el mismo orden de preferencia, eso es una utilidad, una función de utilidad homotética. ¿Ok? Y por tanto, si yo asumo ese tipo de función de utilidad, ¿de acuerdo? Yo puedo asumir crecimiento tecnológico y vamos a tener que la tasa de ahorro no crece con el nivel de ingreso W. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aumentos en mi salario no cambia mi preferencia sobre los bienes. ¿Ok? Lo bueno es que las funciones de utilidad CRRA que hemos asumido son funciones de utilidad homotéticas. ¿Ok? Creo que he dicho muchas cosas y no he dado tiempo para las preguntas. ¿Preguntas? Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Ok. Ok, sencillo. Recordemos que los ahorros de los jóvenes están hechos en capital físico. O sea, en este mundo, en esta economía, los jóvenes ahorran en edificios, en tractores, en planta eléctrica, ¿verdad? En capital físico. ¿Okay? ¿Quién utiliza el capital físico? Bueno, en esta economía, las firmas, las empresas, ¿okay? Rentan el capital físico para poder producir, porque la función de utilidad de producción de ellos le dice a ellos, bueno, tú tienes que combinar capital físico con trabajo para poder producir. ¿De acuerdo? So, los jóvenes tienen el capital físico y la firma le dicen, hey, yo te rento ese capital físico, yo te lo rento, te pago esta tasa de retorno, tú me das a mí el capital físico para yo producir. ¿De acuerdo? Entonces, en equilibrio, la oferta de capital físico, que es los ahorros que tienen los jóvenes, tiene que ser igual a la demanda de capital físico, ¿verdad? Que viene de las firmas. Sí, es que los jóvenes son los que ahorran, digamos, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, continuamos. Okay. Entonces, ojo, muy importante. De hecho, hay otras condiciones de equilibrio en este modelo. ¿Verdad? Tenemos un mercado de trabajo, tenemos un mercado de bienes y servicios. ¿Ok? Pero yo no le he hablado de esos. Y eso es por algo muy interesante. ¿Ok? Y es lo que se llama la ley de Walras. ¿Ok? En modelos de equilibrio general, ¿okay? Todos los que hemos visto, a excepción del modelo de Solow, son modelos de equilibrio general, se debe de cumplir la ley de Walras. Y la ley de Walras nos dice a nosotros que si yo fuera a tomar los precios de la economía como dado, ¿okay? Estos son los precios, vamos a tomar esos precios. ¿Okay? La suma de la demanda agregada de todos los bienes en esa economía debe de ser igual a la suma de la oferta agregada de todos los bienes. ¿Okay? Y ojo, que ahí yo no estoy hablando de que son mercados en equilibrios. ¿Okay? Puede haber un mercado donde hay más demanda del bien que lo que hay de oferta y otro mercado donde hay más oferta que lo que hay de demanda. ¿Okay? Y la sumatoria de la demanda agregada de esos dos mercados, si esos son los únicos dos mercados en la economía, tiene que ser igual a la suma de las ofertas de todos los bienes de esos dos mercados. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, la sumatoria de el valor de demanda del bien, de todos los bienes, desde J igual a 1 hasta K,
tiene que ser igual a la sumatoria de todos los bienes de J igual a 1 hasta acá, de la oferta de esos bienes. ¿Ok? En suma, o sea, en agregado, no hay ni sobreoferta ni sobredemanda, en agregado. Pero en mercados individuales puede haber sobreoferta y sobredemanda. ¿Ok? O sea, puede haber escasez en algunos mercados, puede haber, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Puede haber sobreproducción en otros mercados, ¿ok? Pero en suma, si fuéramos a agarrar todos esos bienes y lo multiplicamos por sus precios, en sumatoria, la oferta y la demanda agregadas son iguales. ¿Ok? Y eso es implicado o eso viene de la restricción presupuestaria. ¿Ok? Hace lógica, porque si mi restricción presupuestaria me dice a mí, todo mi consumo tiene que ser igual a todo mi ingreso o todos mis recursos disponibles, entonces claramente todo lo que yo demando tiene que ser igual a todo lo que yo ofrezco o todo lo que me ofrecen. ¿Ok? Tienen que ser iguales. Bueno, intuitivamente, ¿verdad? Si en un mercado, el de manzanas, existe un exceso de demanda, ¿ok? Entonces en otro mercado, el de peras, debe de haber un exceso de oferta. Ya, ¿de acuerdo? Entonces esa es la ley de Walras. ¿Por qué es relevante la ley de Walras? Bueno, ¿alguna pregunta sobre la ley de Walras? No. Ok. Entonces, ¿por qué es relevante la ley de Walras para nosotros? Ok. Bueno, muy interesante, porque ya conseguimos que uno de nuestros mercados está en equilibrio, ¿verdad? El mercado de capitales está en equilibrio, dada esta condición. Ok, dado que se cumpla eso, el mercado de capitales está en equilibrio en nuestra economía. Ok. Entonces, más aún, ¿verdad? Si sabemos que todos los mercados de la economía, a excepción de uno, están en equilibrio, entonces ese último mercado también debe estar en equilibrio. Ok. Entonces, si yo tengo 3 mercados y yo verifiqué que 2 de esos mercados están en equilibrio, la ley de Walras me dice a mí que el tercero yo no tengo que verificarlo, porque el tercero tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Porque si ya los 2 están en equilibrio, para que esta condición se cumpla, el tercero debe de estar en equilibrio. Ok. So, dada la ley de Walras, cuando sea que yo estoy solucionando un modelo de equilibrio general, yo solamente tengo que solucionar por n-1 equilibrios o mercados. ¿De acuerdo? Porque el último mercado, dado que esos n-1 están en equilibrio, el último mercado debe de estar en equilibrio. Un momento. Uy. Perdón. Ok. ¿Entendemos? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces, aplicando esto a nuestro modelo, ¿verdad? Sabemos que el mercado de capital está en equilibrio. Ok. Entonces, eso debería de implicar que el mercado de bienes de consumo también debe estar en equilibrio. Porque son los únicos 2 mercados que tenemos aquí. Okay, el mercado de trabajo está en equilibrio porque es exógeno, es completamente exógeno. Dijimos que todos los trabajos, los jóvenes trabajan y por tanto, como no hay una decisión ahí del lado de la oferta, okay, ese mercado va a estar en equilibrio, no importa qué. ¿De acuerdo? Entonces, solamente tenemos dos mercados aquí, el de bienes y el de capital. Okay. Sabemos que el de capital está en equilibrio. Bueno, esto debe de implicar entonces que el de mercado de bienes también está en equilibrio. Vamos a verlo, ¿verdad? La demanda de bienes está dada por el consumo de los jóvenes en el periodo TEN, el consumo de los viejos en el periodo TEN, o sea, ¿verdad? Estamos en el periodo TEN, lo que consumen los jóvenes de ese periodo, más lo que consumen los viejos de ese periodo, más el capital, bueno, más la inversión, ok, esto es la inversión, so, KT más 1 menos el capital ya existente y la depreciación, ¿verdad? El capital que se deprecia, eso es la inversión, ok. Bueno, eso es igual a ¿qué?
bueno, reescribimos, o no es que reescribimos nada, sino que eliminamos una paréntesis aquí, ok, pero aquí, sustituyendo C1T por la restricción presupuestaria del joven, ok, so WT menos AT, C2T lo sustituimos con la restricción presupuestaria del viejo, ok, so nos quedamos con esta ecuación aquí, ¿de acuerdo? Esta parte se queda igual, ok, KT más 1 menos 1 menos delta KT, y ahora vamos a juntar cosas que tengan que ver con los mercados de equilibrio, ok, perdón, los mercados de capital, ok, so KT más 1 dijimos que es la demanda de capital de la firma en el tiempo T. Yo sé que dice T más 1, pero es en el tiempo T. ¿Ok? Para producir cosas para el tiempo T más 1. ¿Ok? ¿Quiénes son los que tienen en el tiempo T ahorros de capital físico? Los jóvenes. ¿Ok? Eso sabemos que va a ser LT AT. Eso va a ser LT AT. Eso juntamos KT más 1 menos LT AT. ¿Ok? Por otro lado, esto, KT multiplicado por el 1, ¿ok? KT por el menos 1, perdón. KT va a ser la demanda de capital por las firmas en el tiempo T menos 1, ¿ok? ¿Quién tenía el capital físico en el tiempo T menos 1? Los viejos, ¿verdad? Entonces los viejos tenían AT menos 1 multiplicado por 1, ¿verdad? So, vamos a juntar esos dos. Vamos a tener LT menos 1, AT menos 1, menos KT. ¿De acuerdo? ¿Con qué me quedo? Bueno, me quedo con esto aquí, LTWT. Me quedo con el R aquí, so RT por LT menos 1, AT menos 1. Lo tengo aquí. Y me quedo con más delta K. So, delta KT. Ese KT es mayúsculo, eso es un error ahí. Ok, más delta KT. Entonces, esto, dado que hay equilibrio en el mercado de capitales en el tiempo T, esto es 0. Esto, dado que hay equilibrio en el mercado de capitales en el tiempo T menos 1, esto es 0 también. ¿Ok? So, esto se elimina, todo eso se elimina. Y me quedo con esto. ¿Qué es esto? LTWT es todo lo producido por el trabajo. RT, LT menos 1, AT menos 1 es todo lo producido por el capital. Y aquí me falta la depreciación del capital. Ok, so aquí yo voy a tener que todo lo producido por el trabajo más todo lo producido por el capital tiene que ser igual a todo lo producido en la economía, ¿verdad? YT. Y por tanto hemos obtenido la oferta de bienes. Ok, so la demanda de bienes en este mercado es igual a la oferta de bienes. ¿De acuerdo? Y todo lo que tuvimos que hacer para llegar ahí era ver, ¿verdad? Ver que teníamos equilibrio en el mercado de capital. Ok, so, el equilibrio en el mercado de capital implica equilibrio en el mercado de bienes. ¿Preguntas? Ok, continuamos. Ok, entonces, para obtener la ecuación de acumulación del capital en esta economía, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra función de ahorros, que era dado por esto, ¿verdad? Que lo habíamos conseguido anteriormente. Ok, y vamos a utilizar las condiciones de primer orden del problema de la firma. O sea, vamos a utilizar los precios de factores de producción en el equilibrio. Ok, so WT, recuérdense que habíamos encontrado que era igual a FKT menos KT por su productividad marginal. RT más 1 habíamos encontrado que era la productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación. Sustituyo ahí. Ok, y ya tengo mi ecuación dinámica del capital porque tengo capital en el tiempo T más 1. Depende del capital en el tiempo T. Ok. Estas sustituciones, recuerden, vamos aquí a la producción, es de aquí, esto es lo que estoy haciendo, ¿ok? Sustituyendo con estas dos condiciones. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, fijémonos en cosas interesantes. ¿Ok? Primero, la tasa de ahorros depende de
el capital en el tiempo T más 1. ¿Ok? Depende de mi capital, perdón, el tiempo T. Mi capital en el tiempo T. Muy importante es notar que aunque haya una relación en la tasa de ahorro y el capital, es una relación, no una función necesariamente. Recuérdense que una función es una relación donde hay donde es 1 a 1, ¿verdad? Por cada valor de X hay un solo valor de Y. ¿De acuerdo? Mientras que una relación pueden haber múltiples. ¿De acuerdo? Entonces, en otra palabra, lo que le estoy diciendo aquí es que esto no necesariamente implica que tenemos una solución única al modelo. Pueden haber soluciones múltiples. ¿Ok? Si nuestra ecuación tiene una solución única para kt más 1, para cualquier kt dado, entonces tenemos que esta relación define una función implícita de kt más 1 que depende de kt. ¿Ok? Si tenemos una solución única. Ahora, por otro lado, si yo fuera a reinterpretar los ingresos laborales como la participación del trabajo por el producto per cápita, vamos a tener, ¿verdad? Recordemos que mi salario es igual a todo lo producido menos lo producido por el trabajo, por el capital, perdón. Que eso es igual a alfa L por la producción, ¿ok? Donde alfa L es, recordemos que era la participación del trabajo. Bueno, alfa L es la participación del trabajo en la producción, ¿verdad? O en los ingresos, ¿de acuerdo? Con otras palabras, alfa L va a ser igual a F de KT menos KTF' dividido por FK. ¿Ok? So, todo lo producido menos lo producido por el capital dividido por todo lo producido. O en otras palabras, eso es igual a 1 menos la participación del capital en el producto. ¿Ok? Porque esto es todo lo producido en el capital, por el capital dividido por todo lo producido. ¿Ok? Por otro lado, también podemos interpretar a KT más 1 sobre YT, o en otras palabras, el capital por producto, ¿ok? Como igual a mi tasa de ahorro por la participación del trabajo en el producto, ¿ok? O en otras palabras, la tasa de ahorro agregada es igual a la tasa de ahorro del individuo por la participación del trabajo. Ok, esto aquí es la tasa de ahorro agregada y esto aquí es la tasa de ahorro del individuo. Ok, preguntas. Esto aquí es la tasa de ahorro del individuo. Ok, preguntas. Entonces, todo esto, la combinación de lo que hemos venido viendo, nos lleva a concluir a nosotros que las dinámicas del capital van a depender de, uno, la forma de la función de ahorros, ¿okay? O sea, de qué manera depende la función de ahorros de la tasa de interés. Segundo, la tasa de participación del trabajo, ¿ok? Y, bueno, tercero, la forma de la función de producción. Ok, si tenemos retornos a escala crecientes, decrecientes, constantes. Y la tasa de crecimiento de la población y tecnológica. Okay, entonces, dependiendo de todo eso, eso nos va a decir de qué manera se comporta el capital en el tiempo. Y veamos, vamos a visualizarlo. Okay, para que entendamos como que, qué es lo que estamos tratando de decir aquí. Okay. Vamos a visualizar diferentes ejemplos. Okay. En estado estacionario, recordemos que en estado estacionario se requiere que el capital per cápita efectivo en el tiempo T más 1 tiene que ser igual al capital per cápita efectivo en el tiempo T para todo T. Ok, o sea, es constante. Y por tanto lo vamos a llamar K estrella. Ok. El problema está que dependiendo de todas estas cosas aquí que hemos mencionado anteriormente, y más que nada dependiendo de la
de la forma de la función de ahorros. ¿Okay? Si de qué manera depende de la tasa de interés. ¿Okay? Si esa relación es negativa, o sea, si tenemos una pendiente negativa, podemos tener múltiples equilibrios. O sea, podemos tener un mundo, vivir en un mundo, en una economía que se vea así. ¿Okay? Una economía con múltiples equilibrios. ¿Okay? Donde podemos tener un equilibrio bajo y estable. ¿Okay? Un equilibrio bajo y estable. So, iniciamos por aquí, por ejemplo, ahorramos, crecemos y llegamos a un stock de capital per cápita efectivo que va a estar dado por esto, que va a ser relativamente bajo. Si ahorramos más, ¿verdad? Vamos a estar en una parte dinámicamente ineficiente y vamos a retornar entonces a ese equilibrio. So, debe ser un equilibrio estable, de ahí no podemos salir. O podemos estar en un equilibrio inestable, como este aquí, el K2 estrella. ¿Okay? Y el problema de este equilibrio inestable es que si por algún problemita, por ejemplo, llega un huracán y destruye capital físico en esa economía y nos lleva por debajo a nuestro estado estacionario, ¿qué ocurre? Fíjense que esta parte de la curva está debajo del break-even de la inversión de mantenimiento. ¿Ok? So, eso quiere decir que no importa qué tanto quisamos ahorrar, ¿ok? No vamos a poder volver a ese estado estacionario, sino que de hecho nos va a empujar hacia el estado estacionario malo. ¿Ok? So, esto es inestable. Pero por otro lado, si yo sé que yo estoy en ese equilibrio K2 estrella, una recomendación de política pública que yo puedo hacer es ahorrar más. Vamos todo el mundo a ahorrar más. Y si ahorramos más, nos empuja hacia esta parte de la curva, que está por encima del break-even, ¿verdad? Por encima de la recta de mantenimiento. Y eso quiere decir que nuestra economía va a crecer, ¿okay? Por ahorro y llevarnos a un punto de estado estacionario mayor, ¿okay? Y equilibrado. ¿De acuerdo? El problema está en que yo no sé si yo estoy aquí. Y si yo hago esa recomendación de política, de que ahorre más, de que esta economía debe de ahorrar más, y yo en realidad estoy en este estado estacionario, yo estoy mandando a las personas a ahorrar más y perder recursos y perder bienestar. ¿Para qué? Para nada, porque eventualmente vamos a volver a ese estado estacionario anterior. ¿De acuerdo? Entonces, este es el peligro de tener múltiples equilibrios, que yo no sé en cuál yo estoy. ¿De acuerdo? Por otro lado, puede ocurrir algo como esto, esta economía, donde no importa lo que hagamos, nunca saldremos de un estado estacionario de pobreza, ¿okay? De pobreza absoluta. No importa qué tanto yo mande a ahorrar a los ciudadanos de esa nación, por ejemplo. Esa nación no tiene manera de salir de ese equilibrio de pobreza, ¿de acuerdo? Porque su curva de producción, su productividad del capital no es suficientemente alta para mantener ese nivel de capital en ningún punto. ¿Ok? Por otro lado, podemos estar en algo como esto, ¿verdad? Donde yo puedo estar en este estado estacionario, que va a ser muy, muy peligroso. ¿Ok? Yo soy una nación, ingreso medio, digamos. ¿Ok? Pero si a esa nación le ocurre un desastre, digamos, yo soy Venezuela, yo era Venezuela, en los años 80, 90, ¿ok? Y el problema está que en ese equilibrio ocurrió un desastre y ese desastre me llevó a esta parte de la curva, ¿ok? La cual me lleva entonces a la pobreza absoluta, a un equilibrio de pobreza absoluta del cual yo no pueda salir. O qué sé yo, soy Argentina, en los años 50, 40, 50, y ocurrió ese desastre y no puedo salir de ese desastre. Tengo 50, 60 años tratando y no puedo. ¿Ok? Pero por otro lado, si yo me encontraba en ese punto e hice el empuje para crecer, ¿verdad? Puede ser que haya llegado a este equilibrio aquí. ¿Ok? O por último, por ejemplo, algo extremadamente complicado sería este. ¿Ok? Donde ahora yo puedo tener, esto no es un estado estacionario, K no es un estado estacionario. Pero yo, digamos que yo estoy en K y yo puedo estar o aquí abajo, ¿verdad? En esta última parte baja de la curva donde yo mandar a ahorrar más o mantener ese nivel de capital es ineficiente,
O sea, no es posible en el largo plazo mantenerlo. O yo puedo estar en este punto aquí, donde al contrario, ese punto es uno donde va a seguir creciendo. Y yo no sé en cuál yo estoy. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Ese es el problema con los estados, tener múltiples estados estacionarios. ¿Okay? Que dificulta mucho las recomendaciones de políticas públicas. ¿De acuerdo? Porque no tenemos forma de identificar en cuál estamos, ni cuáles son las posibilidades. ¿Okay? Preguntas. Perdón, José. Exactamente. O sea, que si yo veo que mi economía es una economía donde aumentos en la tasa de interés llevan a caídas en la tasa de ahorro, yo estoy en una economía muy complicada de hacer recomendaciones de política. ¿Ok? Porque puedo estar en alguno de esos casos. Y hay otros casos. O sea, estos son ejemplos solamente. ¿Ok? Ejemplos donde tenemos múltiples equilibrios. ¿De acuerdo? Todo lo que yo quizá pueda saber es que estoy en alguna economía parecida a una de estas. Si yo veo que aumentos en la tasa de interés en esa economía están llevando a caídas en el ahorro, en la tasa de ahorro. ¿De acuerdo? Pero eso es todo lo que yo puedo decir. Okay, no puedo decir más nada. Okay. Entonces ya esta última parte son muy técnicas, vamos a brincarlas, no van a ser necesarias, son cosas más técnicas. Y vamos a continuar con la segunda parte, que va a ser nuestra aplicación. Antes de iniciar seguridad social, ¿alguna pregunta sobre Overlapping Generations? Aquí lo vamos a platanar un poquito más porque vamos a ver un ejemplo de su aplicación. Vamos a entrar de una vez para ver si concluimos más temprano. Entonces, vamos a ver seguridad social y vamos a ver entonces un ejemplo de para qué nos sirve el modelo de generaciones sobrelapadas. Y la forma que lo vamos a hacer es que vamos a analizar rápidamente, los dos diferentes tipos de seguridad social que existen o que son más utilizados, ¿verdad? Que van a ser, ya yo sí me sé los nombres en inglés, digo en español, pero en inglés se llaman Pay As You Go y Fully Funded. Pay As You Go es el sistema de reparto, y Fully Funded es el sistema de capitalización individual. ¿De acuerdo? El primer sistema, el sistema de Fully Funded, capitalización individual, es un sistema donde cada individuo en la economía, cada individuo en edad de trabajar, contribuye a un fondo propio, un fondo individual. Y esos fondos que tú estás contribuyendo van a ser invertidos en diferentes actividades económicas, van a generar unos retornos, van a generar unos intereses, y esos intereses son para la persona que contribuyó al fondo, o sea, el dueño del fondo. Y entonces, dicho contribuyente recibirá los beneficios de esas inversiones cuando se vaya a retirar. ¿De acuerdo? Otra manera de pensar, y quizá las personas no lo digan, pero otra manera de pensar en el plan de capitalización individual es que es un plan de ahorro forzado. El gobierno está forzando a las personas a ahorrar para su retiro. El gobierno está diciendo a ti, tú tienes que ahorrar X% de tus ingresos para tu retiro. Eso es el plan de capitalización individual. Por el otro lado tenemos el Pay As You Go, o sea, el... Sí. Por otro lado, ¿sí? Bueno, por el otro lado tenemos el Pay As You Go, el sistema de reparto, que era el sistema viejo que tenía la República Dominicana, y el sistema existente todavía existe en la República Dominicana para ciertas instituciones, ¿verdad? El Banco Central, los diputados y senadores, los profesores, el ADP, ¿verdad? Banreserva creo que tiene también de reparto, ¿verdad? Ciertas instituciones que mientras no sea fondo de ellos no hay problema.
¿Ok? ¿Y cómo funciona el de reparto? O el de reparto funciona así, miren. Agarremos a los jóvenes que estén trabajando ahora en esos sistemas. ¿Ok? Y esos jóvenes van a poner dinero en un fondo común. Y ese fondo común lo vamos a agarrar y lo vamos a utilizar para pagar a los retirados sus pensiones. ¿Ok? En dicho periodo de tiempo. Si sobran fondos, los fondos que sobran se invierten. Si no sobran fondos, nada, no hay nada invertido, no hay retorno para esos fondos. Pero el punto es que los jóvenes de ahora pagan las pensiones de los viejos de ahora. ¿Ok? Y entonces, la forma en que funciona eso es básicamente que yo estoy obligando a los jóvenes a transferirle parte de sus ingresos para los viejos. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Básicamente tenemos dos sistemas donde de alguna manera u otra yo estoy obligando a la persona a hacer algo. ¿Ok? Y vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos analizar estos dos sistemas utilizando el modelo de generaciones sobrelapadas. ¿Ok? Vamos a asumir que tenemos agentes que viven dos periodos, ¿verdad? Cuando son jóvenes ellos trabajan y ganan ingreso WT y se retiran cuando viejos. ¿Okay? Los jóvenes toman una decisión de ahorro para poder consumir cuando viejos. Y sobre esa decisión de ahorro reciben intereses RT, de retorno de inversión. ¿Okay? Vamos a decir que nuestra población crece exógenamente a una tasa N y que los agentes eligen el consumo cuando son jóvenes y cuando son viejos para maximizar la utilidad de toda su vida. Ellos descuentan el futuro a una tasa de descuento preferencial beta. ¿Okay? Y las firmas o empresas tienen acceso a una función de producción con retornos constantes a escala y cumpliendo con las condiciones de INADA. ¿Okay? Entonces, recordemos de lo que vimos brevemente o anteriormente, que en el estado estacionario nuestra economía descentralizada va a estar dada por mi ecuación de Euler, reescrita en términos de ahorro. Okay, esta fue exactamente la que vimos anteriormente. Mi condición de equilibrio general de capital, ¿verdad? Los ahorros tienen que ser igual a el capital físico de los jóvenes. Mi condición de primer orden de la firma, ¿verdad? WT tiene que ser igual a todo lo producido por la economía menos lo producido por el capital. Y los retornos del capital tienen que ser igual a la productividad marginal del capital. Ojo, aquí no hay depreciación. Estoy asumiendo que no hay depreciación. No es que afecte el resultado, solo para simplificar. Por eso no aparece delta aquí. ¿Okay? Ahora, ¿verdad? Tenemos entonces esas cuatro ecuaciones. Y esas cuatro ecuaciones definen nuestro estado estacionario. Ahora, asumamos que existe una variable nueva que se va a llamar DT, donde DT va a ser la contribución del joven al sistema de seguridad social. Y BT va a ser el beneficio del viejo en el periodo T. ¿Ok? DT es lo que yo contribuyo, BT es lo que yo recibo en mi retiro. En el sistema de capitalización individual, el gobierno obtiene ese dinero DT de los jóvenes y lo invierte como capital físico y le va a pagar el próximo periodo BT igual a 1 más RT, DT menos 1. O sea, lo que sea que yo ahorraron en el periodo anterior, yo te lo pago ahora con una tasa de interés, cuando tú seas viejo. ¿Ok? Entonces, en este sistema, lo único que cambia es, cambian dos condiciones. Primero, cambia la ecuación de Euler, ¿ok? Porque ahora yo voy a tener, en vez de solamente el ahorro AT, yo ahora voy a tener ST más DT, ¿ok? Donde ST van a ser los ahorros míos privados que yo hice si yo quise hacer. Y DT va a ser el ahorro forzoso, ¿ok? Y por otro lado vamos a tener que ahora no solamente son los ahorros individuales, sino que los ahorros individuales más los ahorros forzosos tienen que ser igual a el capital que existe en la economía. ¿Ok? Lo interesante de este sistema es lo siguiente. ¿Ok? Si los ahorros totales de la economía sin seguridad social, o sea, si no existiera seguridad social, o sea, AT, son iguales
que ese tema de T, o en otras palabras, son mayores que los ahorros forzosos de la economía donde existe la seguridad social. ¿Ok? Entonces, esta economía va a ser exactamente igual que la economía donde no existe la seguridad social. ¿Por qué? Porque es que el gobierno te está mandando a ahorrar forzosamente, pero ya tú lo ibas a hacer ese ahorro, ¿verdad? Lo que te está mandando a ahorrar es menor que lo que ya tú ibas a ahorrar. ¿Ok? So, en otras palabras, para ti puede existir o puede no existir ese sistema de seguridad social. No hay cambio. ¿Ok? Entonces el equilibrio va a ser igual. La acumulación de capital va a evolucionar de la misma manera. Y las dinámicas de la economía van a ser exactamente iguales. ¿Ok? En el caso de que las contribuciones obligatorias sean menores que la contribución que se iba a hacer de cualquier forma. ¿Ok? Por tanto, este sistema de seguridad social, estoy hablando de nivel macro, ¿ok? Para que no se vayan a confundir, a nivel macro. Por tanto, este sistema a nivel macro solo tiene efectos si los ahorros forzados son mayores que los ahorros de la economía sin seguridad social. ¿Ok? En otras palabras, si el gobierno está mandando o forzando a la persona a ahorrar más allá de lo que querían ahorrar originalmente. Entonces, en ese caso sí va a haber un efecto. Porque ahora la economía va a tener unos ahorros más altos que lo que hubiera tenido sin el sistema de seguridad social. ¿Ok? Tenía una pregunta, ingeniero. Sí. Ajá, lo que pasa es que lo que pasa es que usted lo está viendo de un punto de vista contable, ¿verdad? De que la ley dice que una proporción viene del empleado y una proporción viene del empleador. Pero la pregunta es la siguiente, ¿ok? Si el empleador no tuviera que dar nada, ¿ok? Al fin y al cabo, ese era tu salario, ¿entiendes? O sea que, que eso es más un imaginario, eso de que el empleador pone algo y el empleado pone algo. Al fin y al cabo, el que ponga más o menos, en realidad viene por el poder de negociación que tenga el empleado y el empleador. ¿Te entiendes? No, porque si él ahorraría más, él lo haría de cualquier manera. Mire, si yo iba a ahorrar, digamos que yo gano 100 pesos y yo iba a ahorrar 20 pesos y el gobierno me dice a mí, bueno, tú tienes que ahorrar 8 pesos. Yo le digo al gobierno, ok, yo iba a ahorrar 20 de cualquier manera, tú no me estás diciendo nada, ¿verdad? ¿Usted entiende? Entonces, si el nivel es muy bajo, no está teniendo ningún efecto porque ya yo lo iba a hacer. ¿De acuerdo? Eh, por el otro lado, si yo lo que iba a ahorrar eran 5 pesos y el gobierno me dice a mí, no, tú tienes que ahorrar 8, ¿verdad? Entonces eso está teniendo un efecto porque me está forzando a mí a ahorrar una parte que yo no iba a ahorrar. ¿De acuerdo? ¿Usted entiende? Entonces mi tasa de ahorro es mayor, pero forzado. Y entonces yo me voy a quejar, que es lo que ocurre quizás aquí, ¿verdad? Que mucha gente se queja porque le están obligando a ahorrar más de lo que quieren ahorrar y querían el famoso 30%, ¿verdad? En parte, ¿verdad? Bueno, eso es parte de las quejas, hay otras quejas más válidas. Eh, pero, pero ese es el punto. Ahora, ojo, y esto es muy importante, muy importante. Yo estoy simplificando aquí unas cosas, ¿verdad? Porque hay realidades en las que las personas, ¿verdad? Desafortunadamente no piensan sobre el retiro. ¿Ok? Y el retiro es un riesgo. ¿De acuerdo? Tú retirarte sin recursos es un riesgo. Pero tú no estás pensando en eso porque, bueno, tú eres un joven de 20, 30, 40 años. Para eso falta mucho, para yo retirarme. Yo lo hago cuando vaya a llegar allá. Y, bueno, y cuando tú ya llegaste allá, no va a tener suficiente ahorro. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo necesariamente que seguridad social es malo, es solo enseñándole cómo podemos hacer el análisis. ¿Okay? Hay otros aspectos que tenemos que considerar que no lo estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Para que no vayan a creer que esto es una crítica, necesariamente. ¿Okay?
Sí. Sí, claro. Ok, creo que te entendí. Tú lo que estás diciendo es, lo que pasa es que este modelo es muy sencillo. Aquí tú tienes nada más dos periodos. Tú eres joven o tú te retiraste. Ok. Eh, y ya, en un modelo, digamos, que yo extienda este modelo y lo ponga de 65 periodos para simular la vida laboral de una persona, ¿verdad? Desde los 20 hasta los 85 años. Ok. Claramente, si bajo un sistema de seguridad social, ellos tienen edad de retiro. Okay, y hay un gran debate ahora de, por ejemplo, de aumentar las edades de retiro en muchos países. Okay. So, tú lo que estás diciendo es, bueno, quizás ya yo lo iba a ahorrar, pero yo también lo iba a desahorrar antes. O sea, yo me iba a retirar a los 55, porque yo estoy ahorrando suficiente para yo retirarme joven. Pero este sistema, con esa parte obligatoria, aunque ya yo lo iba a ahorrar, no me permite el acceso a ella, a los 55, sino que yo tengo que esperar a los 65, porque eso es lo que dice el gobierno, ¿verdad? Entonces eso es otro efecto sobre el bienestar de la persona. O sea, de acuerdo contigo, o sea, eso le está quitando a la persona decisión de, o sea, el poder de decisión de qué hacer con esos ahorros y en qué momento tomarlo. ¿Ok? Creo que era por ahí que tú ibas. Sí. Ok, y eso lo podemos ver de nuevo en un modelo más complicado. Okay. ¿Qué efecto tiene sobre el bienestar de la persona, de los individuos, ese ahorro forzado y esa edad de retiro? Okay. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en dos periodos. No me va a permitir, no tiene la riqueza necesaria el modelo para yo poder ver ese tipo de preguntas. Pero lo bueno es que es suficientemente flexible para yo poder hacerme esa pregunta y responderla con el modelo. Más complicado, ¿verdad? Sí, 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 claro. Esa es una de las pocas certidumbres de esta vida. Esa no. Yo, yo no estoy criticando el ahorro forzado, porque de nuevo, el fin de la seguridad social es disminuir el riesgo del retiro. ¿Ok? O sea, esto es como los riesgos de salud, de nuevo. Cuando tú eres joven, tú eres saludable, tú no tienes que hacer pago grande. Mientras que tú te vas haciendo más viejo, ¿verdad? Vienen entonces esta catástrofe de salud y de repente te quedas sin recursos. Entonces el seguro de salud la idea es esa, de que los jóvenes, ¿verdad? Las personas con menor riesgo, contribuyan a un fondo que se va a repartir entre todos los demás para disminuir el riesgo agregado, digamos. Eh, Porque alguna gente tiene mala suerte, le dio cáncer, ¿verdad? Lo mismo que con el sistema de seguridad social. El fin es luchar contra un riesgo. ¿Ok? Entonces, desafortunadamente en economía no hay nada gratis. ¿Ok? En la vida no hay nada gratis. Eso claramente va a tener sus contras. ¿De acuerdo? Yo no estoy criticando el sistema de seguridad social. Ojo. Solamente lo estoy poniendo claro. Es un ahorro forzado. ¿Ok? Es algo que te están obligando a hacer. Que tú o lo ibas a hacer ya o no lo ibas a hacer y entonces te están forzando. ¿De acuerdo? Esa es la idea aquí. Para que tengamos eso claro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el sistema de reparto? Y este sí lo voy a criticar. ¿Ok? Este sí lo voy a criticar. En el sistema de reparto, el seguro social no está financiado. O sea, no es que lo que tú ahorraste te van a pagar con eso que tú ahorraste. No. Más bien es un sistema de transferencia desde los jóvenes a los viejos, ¿ok? Que en el mismo periodo, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿ok? Ahora nuestras ecuaciones de equilibrio cambian de la siguiente manera. Esta va a ser mi ecuación de Euler, ¿ok? Fíjense que en mi ecuación de Euler, ahora, durante joven, me quitan dt, ¿ok? Me quitan esa contribución
y me la agregan cuando viejo. Y ahora depende de la tasa de crecimiento poblacional. ¿Ok? Depende de la tasa de crecimiento poblacional de esta economía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los viejos, como dependen de los jóvenes, tú necesitas una población joven que esté por lo menos creciendo o por lo menos se mantenga la población constante de jóvenes relativo a viejos. ¿Ok? Y preferiblemente vaya creciendo, porque si la población joven va creciendo, eso quiere decir que yo puedo ir dándole un, entre comillas, retorno a los viejos del pago que tuvieron que hacer ellos cuando joven, ¿verdad? Que va a estar dado por la tasa de crecimiento poblacional. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes una población como la de Japón, como la de Italia, ¿ok? Como la de Corea del Sur, que son poblaciones envejecientes y ese N es negativo o el neto es negativo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Entonces ahí vamos a tener un problema con este sistema de seguridad social, ¿verdad? Porque tú cuando joven, tú pagaste hacia lo viejo, pensando que cuando tú seas viejo, tú vas a recibir tu retorno. Pero como la población es decreciente, a ti te van a dar menos beneficios que lo que le dieron al viejo cuando tú eras joven. ¿Ok? Entonces claramente a ti eso no te va a gustar. ¿De acuerdo? Hay una pérdida de bienestar para ti. ¿Ok? En términos de la dinámica económica, macroeconómica, no ocurre nada. ¿Ok? No ocurre nada porque ese reparto no es un ahorro, no es una inversión, no hay efecto en el mercado de capitales. ¿Ok? Entonces, no ocurre nada. Bueno, perdón, no, déjenme corregir. Sí ocurre a través de aquí. Ok, fíjense, aquí es importante esta parte. Cuando yo soy viejo, mis ingresos van a estar dados por lo que yo recibo del reparto más lo que yo ahorré en privado. Ok, yo nada más tengo que ahorrar en privado la proporción de ahorro que yo deseo tener, que no va a estar cubierta por el reparto. Ok, si yo quería tener 100 pesos en mi retiro, por ejemplo, y me están dando 70 pesos de reparto, yo nada más tengo que ahorrar para cubrir los 30 pesos adicionales. ¿Ok? Entonces ahí sí hay un problema, porque si el reparto es demasiado alto, yo empujo a que las personas no ahorren tanto. Ok, bueno, para comenzar le estoy quitando recursos cuando joven, ¿verdad? Eso no van a poder ahorrar tanto. Pero segundo, yo estoy empujando a que no ahorren tanto. Hay una pérdida de cantidad de ahorro, hay una pérdida en capital. El capital físico de esa economía puede ser menor, ¿okay? Porque no hay gente ahorrando. ¿De acuerdo? Esa es otra negativa del sistema de reparto. Pero hay una más, hay un punto negativo adicional. Que el sistema de reparto, como yo dije, es una transferencia de jóvenes a viejos. Pero no vayan a creer que todos los viejos se están beneficiando, o sea, todas las generaciones de viejos se van beneficiando. La única generación que se beneficia de este sistema es la primera generación de retirados cuando se creó el sistema. Para la República Dominicana, cuando se creó el sistema de reparto, para cubrir el retiro de todas esas personas que eran viejas en ese momento, ellos son los únicos beneficiados. ¿Por qué? Porque a ellos le dieron una transferencia de los jóvenes de su momento hacia ellos, y ellos no tuvieron que hacer lo mismo cuando jóvenes. Ellos extraen bienestar de todas las generaciones jóvenes subsiguientes. ¿Ok? Ellos se quedan con ese beneficio. Todas las generaciones jóvenes subsiguientes no reciben ese beneficio, no extraen ese beneficio, porque ellos tuvieron que pagar cuando joven. ¿Ok? Sí, Gladwin. No. Sí va en crecimiento. Bueno, sí va en crecimiento. Depende del sistema de reparto. Porque de nuevo, puede haber un sistema de reparto donde yo siempre reparto 100% de lo que recibí. ¿Okay? O puede haber un sistema de reparto con beneficios definidos. ¿Okay? Que yo te dije a ti cuando joven que tú ibas a recibir 1.500 pesos cuando viejo. Y eso es lo que tú vas a recibir. Tú vas a recibir 1.500 pesos. Y yo te voy a dar esos 1.500 pesos de lo que yo les extraigo a los jóvenes en cuando ya tú eres viejo.
¿ok? Y lo que sea que sobró yo lo invierto en un fondo común, ¿ok? Y tengo un superávit, digamos, que era lo que tenía Estados Unidos hace unos años atrás. Todavía tiene, bueno, ya está desahorrando ese superávit, pero mira, hace unos años atrás tenía ese superávit, ¿de acuerdo? O lo que puede ocurrir, que es lo que va a ocurrir con Estados Unidos en unos años, dentro de poco, creo que en 2031 fue la última vez que escuché, ¿ok? Que es que ya no tiene superávit, no tiene ese fondo común, pero yo te dije a ti que yo te iba a pagar 1.500 pesos, ¿verdad? ¿Y de qué manera yo te pago 1.500 pesos? O yo aumento los impuestos, o yo me endeudo. So, al fin y al cabo, voy a tener que extraer más de los jóvenes para pagarte los 1.500 pesos. Okay, ese es el sistema definido, por ejemplo. El otro sistema que no es definido, que no creo que exista en la práctica, de hecho, es que todo lo que yo recibo de los jóvenes, yo lo reparto siempre, ¿verdad? Y entonces no existe ese fondo común nunca. Pero tampoco, como yo definí nada, no me tengo que ni aumentar impuestos ni nada parecido. Te toca lo que te toca. ¿De acuerdo? Respondo a tu pregunta con eso. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que con el sistema de capital, la diferencia está en lo siguiente. Cuando yo le extraigo a los jóvenes, en el sistema de capitalización individual, yo invierto ese dinero. So, a nivel macro, yo sigo invirtiendo. Okay, sigue habiendo acumulación de capital físico. En el sistema de reparto, lo que yo le extraigo a los jóvenes, eso no se invierte. O no se invierte en su totalidad, digamos. Okay. Por tanto, yo estoy extrayendo recursos que podían haber sido invertidos en capital físico y se lo estoy dando a los viejos, y entonces yo estoy quitando recursos de capital físico. ¿Me debe entender? Esa es la diferencia. Okay. En uno yo incentivo la acumulación de capital físico. Okay. En otro yo no lo hago eso. Okay. Okay. Entonces, en el sistema de reparto tenemos el problema de que esto puede llevar a que haya menor acumulación de capital físico en esa economía, a lo que haría en el sistema de capitalización individual o en un sistema donde no haya seguridad social. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, en el sistema Pay As You Go, ¿verdad? Lo que puede ocurrir es que si hay una caída en los ahorros, dado que le estoy extrayendo demasiado a los jóvenes para el sistema de reparto, esto lleva a una caída en el capital físico, o sea que aumenta la productividad marginal del capital, induce un aumento en la tasa de intereses más alto y induce a una caída en los salarios de esa economía. Entonces esa caída de los salarios lleva a una caída mayor en los ahorros, mientras que el incremento de la tasa de intereses tiene un efecto ambiguo, ¿verdad? No sabemos si en esta economía el efecto de sustitución o el efecto de riqueza es mayor, ¿ok? Pero podemos caer, es posible que caigamos en un círculo vicioso de cada vez menores salarios, cada vez menos ahorros, y si estamos en una economía de estas, ¿ok? Digamos que yo estaba aquí y yo ahora introdujo un sistema de reparto, puede ser que yo termine aquí. Es posible. ¿Ok? Entonces por eso es que hay que tener un poquito de cuidado, digamos, con esos sistemas. ¿De acuerdo? Y entonces esto fue un ejemplo del tipo de análisis que podemos hacer con el modelo OLG de seguridad social. De nuevo, podemos expandirlo mucho más, podemos hacer un modelo más rico, ¿verdad? En detalles, y llevar entonces a las discusiones modernas de seguridad social. ¿De acuerdo? Pero eso se puede hacer todo a través del modelo de generaciones sobrelapadas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas. Si hay una. No. Ok, bueno. Si no hay preguntas, vamos a concluir aquí.